Yo comencé a saber de esta historia cuando me incorporé al Partido Socialista en Enguera, y los veteranos del partido que habían vivido aquella época unos y que eran hijos de los que habían vivido otros en aquella época, me contaron la historia y estaban preocupados porque se desconocía lo que había sucedido en realidad y por el manto de silencio y de olvido que se había extendido durante casi 80 años sobre las víctimas de la fosa común de Enguera. Mi compromiso con este proyecto fue el compromiso con los veteranos, con personas que habían padecido persecución, que habían sido condenados a muerte y afortunadamente después habían podido sobrevivir a esa condena cumpliendo años de cárcel, y que yo los conocí en la década de los 90 y ellos me pidieron, ellos confiaron en mí para que intentase desvelar y dar sentido a la vida de las víctimas olvidadas de la fosa común en el cementerio de Enguera. Hay que tener en cuenta que los supervivientes en la época del fusilamiento, de la constitución, de la excavación de la fosa en aquella época y su olvido, estaban encarcelados cumpliendo condena. Cuando volvieron a Enguera a continuar viviendo como pudieron y soportando la dictadura franquista, el relato era oral. Ellos siempre tenían el mismo testimonio. La fosa estaba colocada al final de las escaleras que dan acceso a la plaza de Bajo, en la zona donde se había colocado el mausoleo del doctor Albiñana. Perquè no se feien ofrenes ni res, no? O sea, en temps de postguerra no se feia ningún tipus d'ofrena, ni ninguna persona ha contat que deixara una flor, que deixara algun... No testimoniaren res, no hi havia ninguna senyal. La fosa no tuvo ninguna señal. A mí verbalmente me han contado que hubo un intento de colocar alguna señal bastantes años después y que no les dejaron. Y posteriormente lo que me han contado es que algún hijo de los represaliados que estaban ahí en la fosa, cuando visitaba el cementerio, se paraba de pie ahí para señalar que ahí estaba su padre o su tío, pero no podían hacer nada más. ¿Y hi ha alguna referència de lo que intentava fer aquesta gent que tú comentes? No, un monumento no, poner un hito, no una cruz, pero poner una señal. No me dijeron más que una señal, ¿me entiendes? Ellos intentaron colocar un ladrillo, una especie como había en Paterna, no sé, algún ladrillo con el nombre, ¿verdad? Pero no les dejaron. ¿Eso qué época eras? ¿Los 70? No, eso fue anterior, eso sería en los 60, eso sería con la dictadura, eso fue con la dictadura. ¿Cómo empieza a contemplarse la posibilidad de hacer un monumento? Es que eso no lo saben, no te lo he dicho. Había un monumento, un monolito que llamamos, desde el año 89 en Enguera. O sea, el primer ayuntamiento socialista en Enguera colocó justo donde está una piedra rústica con una placa, que la placa decía el mismo texto que hay en la cara principal. ¿Y el monolito está todavía? ¿Existe? ¿O la placa? La placa sí, la placa la conserva la agrupación local de Enguera, ¿no? ¿Cómo descubrís la fosa y cómo se empieza a gestar el monumento? Vamos a ver. Con el compromiso que yo había querido de rescatar la historia
e intentar levantar el velo de silencio que había sobre esta historia en el pueblo, que era bastante desconocida. Yo me puse a investigar. Lo primero que había que comprobar era cuántas víctimas habían sido, porque no se sabía exactamente cuántas eran las víctimas que habían sido ejecutadas en Enguera. Así que yo me puse a investigar en los archivos del ayuntamiento y pude comprobar que las víctimas eran 9. Después, posteriormente, lo corroboré con el sumarísimo que encontré en el Archivo Militar de Madrid, y así pudimos concretar que eran 9 las víctimas que estaban en la fosa. El paso siguiente, como ya había el movimiento de memorialista de recuperación de la memoria histórica y democrática, el paso siguiente fue rescatar los restos, intentar rescatar los restos. La fosa, trabajamos con testimonios orales, que como ya he dicho, eran testimonios orales de que la fosa estaba donde estaba el mausoleo y al final de la escalera que baja, que da acceso a la plaza debajo. Eran testimonios orales, había que arriesgarse y comprobarlo físicamente. Plantearnos hacer el actual memorial fue consecuencia de que queríamos rescatar los restos, y si los encontrábamos, además de otros restos de víctimas en otras fosas, en Paterna y en otros lugares de España, y si los familiares ya nos habían dicho que ellos querían depositarlos en el cementerio de Enguera, y ya desde el principio nos planteamos que teníamos que hacer un memorial con un espacio donde se pudiesen colocar los restos que los familiares querían conservar allí. O sea, están todos juntos, ¿sí? Ahora están todos juntos en el memorial. Ahora están en Madrid. Ah, bueno, pero la idea es que estén La juntos. idea es, sí, en esas puertas que has visto, el memorial está oficialmente por la Consejería de Sanidad reconocido como panteón, con todos los permisos, y el memorial contendrá poco a poco, conforme se vayan localizando y comprobando la identidad de los restos, y colocando los restos allí. O sea que ya se construyó un espacio de recuerdo, de homenaje, en una época que aún no estaba iniciado el movimiento memorialista de recuperar la memoria histórica y democrática. Y aquí en Enguera ya se hacía desde ese momento, cuando colocaron el monolito de homenaje, cada 1 de mayo, el homenaje anual a las víctimas. Teníamos ese ya monumento, pero ese monumento no contenía los nombres de las víctimas, ni podía contener los restos que fueran hallados de víctimas. Con lo cual tuvimos que plantearnos rehacer el memorial, pasar del inicial a uno nuevo, donde pudiésemos dar visibilidad a los nombres de las víctimas que habían estado borrados desde el final de la guerra en la historia, y poder contener los restos que hallásemos.